Hola, buen día. Nuevamente con ustedes, con el tema el día de hoy, la independencia de las 13 colonias. Bienvenidos a este tema, con ustedes nuevamente la maestra Verónica Velázquez. Antes que nada, te recordamos que puedes suscribirte al canal, compartir las diapositivas y darle me gusta. Los antecedentes de la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos. Bueno, estos fueron la guerra de independencia de los Estados Unidos, se remonta a la confrontación franco-británica en Norteamérica y las consecuencias de la guerra de los 7 años. Pero ¿qué era la guerra de los 7 años? Abramos un paréntesis aquí para poder recordar qué era la guerra de los 7 años. Fue una serie de conflictos internacionales acontecidos entre principios del 1756 y finales de 1763 para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. ¿Cómo se formaron las 13 colonias? Las 13 colonias nacen con el primer establecimiento inglés en territorio americano, con la llegada del navegante John Smith el 13 de mayo a Jamestown, en Virginia, en 1620 arriba a Mayerford Lower y a Plymouth y Massachusetts. Aquí puedes observar el mapa donde se especifica la ubicación de las 13 colonias. Fue obtenido de la nueva escuela mexicana de las 13 colonias. Las causas de la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos fue el injusto trato de la Gran Bretaña que infligía a los colonos, pues estos aportaban riqueza e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. ¿Cuál fue el principal motivo económico de descontento de los colonos con el Imperio Británico? El gobierno británico aplicó con energía la ley del azúcar, tanto el derecho impuestos por la ley del azúcar como las medidas para su cumplimiento, y causaron consternación entre los comerciantes de Nueva Inglaterra. Ellos alegaban que aún ese módico pago de derechos que se les impuso sería ruinoso para sus negocios. ¿Qué demandaban y qué proponen los pobladores de las 13 colonias? Se produce el auge y el enriquecimiento de la burguesía como consecuencia de las actividades económicas que demandaban la abolición de los privilegios estamentales, el desarrollo capitalista y la libertad económica. Criterios basados en las ideas de la Ilustración y del racionalismo. Pero tenemos aquí, ya por el descontento, el motín del té en Boston. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Lejos de ser una disputa local, el motín del té de Boston, el incidente que dio pie a la independencia de Estados Unidos, no solo tuvo orígenes globales, sino que además ha inspirado actos de desobediencia civil no violenta desde entonces. Alrededor de 100 hombres abordaron 13 barcos en el puerto de Boston la noche del 16 de diciembre de 1773. Nadie sabe con seguridad quiénes eran ni exactamente cuántos estaban ahí. Se habían envuelto con mantas alrededor de sus hombros y se habían untado pintura y hollín en sus caras. Un reporte de periódico los llamó hombres decididos, vestidos como mohicanos o indios. En 2 o 3 horas subieron 340 cofres a las cubiertas, los abrieron con hachas y vaciaron su contenido. Como la manera estaba baja, se podía ver grandes cantidades de té acumulándose junto a cada uno de los barcos. Había de hecho 46 toneladas de té, valoradas en más de 9.659, algo así, de más de 13 en ese momento,
$13,000. En esa época una tonelada de té contaba lo mismo que una casa de 2 plantas. Ese incidente se convirtió en un momento crucial en la historia estadounidense, llevando al derrocamiento del gobierno imperial británico, una guerra civil de 8 años y la independencia de los Estados Unidos. Pero la historia del motín del té de Boston pertenece no solo a Estados Unidos, sino al mundo. El motín del té se originó con un producto chino, una crisis financiera británica, el imperialismo en India y los hábitos de consumo estadounidense. Tras diversas acciones de rechazo, no del todo atendidas a las mismas por el gobierno inglés, los colonos dirigidos por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y otros, decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y constituir el primer país libre del continente. En 1776, Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia de América el 4 de julio de 1776 en el Congreso de Estados Unidos y aprobó la Declaración de Independencia. Consecuencias internas de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de América. Su proclama de independencia en 1776 dio nacimiento a los Estados Unidos de América. Estas colonias formaron en su momento parte de los territorios británicos en América, eran un enclave agrícola de habla inglesa, religión protestante y leyes muy similares entre sí. ¿Cuándo fue la independencia de las 13 colonias inglesas? La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentaron las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. ¿Cuál es el Tratado de París? El Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783 entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América y puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las conclusiones de la independencia de las 13 colonias? Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la Revolución estadounidense, en la que las colonias, reunidas en un Congreso Continental, declararon su independencia el 4 de julio de 1776, desaparecieron para siempre como colonias y dieron lugar, tras la correspondiente victoria militar, a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Bien, ya que has visto el video, realiza una infografía para poder extraer mejor la información. Éxito y hasta la próxima.